Buenas tardes físicos, y siguiendo con el tema de movimiento circular uniforme, en esta ocasión miraremos algunos conceptos también importantes. Recuerden que habíamos mirado sobre en el video anterior sobre el concepto de velocidad angular, y el concepto de velocidad angular estaba dado con respecto a el desplazamiento angular, todo esto sobre una cantidad de tiempo. Ahora, si ustedes han tomado el curso de física 1 en los primeros temas, se podrán dar cuenta que para encontrar una velocidad, en este caso en un movimiento circular uniforme, pero en un movimiento rectilíneo uniforme, se tiene que relacionar la distancia con respecto a su tiempo. Ahora, si ustedes miran, estas dos ecuaciones son similares. En este caso, el único que cambia es esta letra, pero esta letra tiene que ver con respecto al desplazamiento angular. Ahora, si nosotros consideráramos, por ejemplo, una cuerda que está enrollada en toda la periferia de esta circunferencia, aquí, en todo alrededor de esta circunferencia, si nosotros consideráramos esta cuerda y la enredáramos en la parte del piso, en la parte plana, nos pudiera dar una distancia como esta, muy similar a esta con respecto a la cuerda. Entonces, algo que también en un movimiento circular uniforme debemos de considerar es que aparecen las cantidades o magnitudes lineales, en este caso, tienen una relación con respecto a las magnitudes angulares. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si yo quiero encontrar la distancia de una cuerda que tiene, en este caso, una circunferencia, si quiero encontrar la distancia de esta cuerda, basta con solamente saber, en este caso, la distancia, basta con solamente saber el ángulo de desplazamiento, o sea, el ángulo de desplazamiento y saber el radio. Si yo conozco estos dos puntos, yo puedo obtener la distancia total, en este caso, de una cuerda si se enreda con respecto a la circunferencia de ella. Solamente en este caso, solamente en este tema de movimiento circular uniforme, en este caso, como el desplazamiento angular son radianes, y habíamos comentado que la unidad de radianes es adimensional, o sea, no tiene unidades, absorbe en este caso las unidades del radio, y esto me da unidades de metro, centímetro, milímetro, o dependiendo de el problema que estamos analizando. Solamente en el caso de movimiento circular uniforme. Ahora, si yo quiero encontrar, miren, cuando nosotros analizamos un movimiento circular uniforme donde aparece una masa de un objeto, X objeto, en este caso aparece unos fenómenos muy interesantes. Por ejemplo, cuando empieza a girar este objeto de masa m, empieza a girar. En este caso, si dada la circunstancia del objeto, si se llegara a romper la cuerda o si se llegara a soltar, este objeto sale disparado con una velocidad tangencial. Esta velocidad es llamada velocidad tangencial o velocidad lineal. Quiere decir esto que aparece en un solo punto, en este punto, y esta velocidad puede aparecer aquí, aquí, donde
prácticamente la magnitud es la misma, pero su dirección no, porque va cambiando en diferentes sentidos. Entonces, una también de las magnitudes que tienen relación con respecto a las magnitudes lineales es la magnitud de velocidad lineal o velocidad tangencial. Y la velocidad lineal o la velocidad tangencial está dado por la velocidad angular con respecto a su radio. La velocidad angular con respecto a su radio. Como las unidades, en este caso angulares, son radianes, también absorbe el valor, en este caso el radio, y me viene dando magnitudes o valores de unidades de metros sobre segundo, centímetros sobre segundo, etcétera, etcétera. Pero tendríamos que considerar en este caso esta ecuación para poder realizar este resultado. Aquí en este detalle, aquí en la velocidad angular, tendríamos que tener mucho cuidado para que no tengamos errores. También la aceleración, pues si hay una diferencia de velocidades, en este caso si hay movimientos de velocidades, en este caso como es movimiento circular uniforme no aparece, pero cuando trabajemos con movimiento circular uniformemente acelerado, bueno, pues sí aparece. Y la aceleración, en este caso tangencial o lineal, viene siendo con respecto a la aceleración angular con respecto a su radio. Entonces, y estas unidades que podemos notar aquí, estas unidades que vemos aquí son unidades de metros sobre segundo al cuadrado, porque bueno, pues también en este caso las unidades de velocidad angular son radianes, y los metros del radio absorben los radianes. Ahora, aquí también aparece un caso muy interesante que con respecto a este punto vamos a borrar esta parte y vamos a ponerlo aquí está el radio, pero como tiene una masa y hay una diferencia de velocidades, aquí aparece una aceleración, aparece un vector llamado aceleración centrípeta, y la aceleración centrípeta está dada por entonces la aceleración centrípeta está dada por la velocidad lineal o tangencial al cuadrado, todo esto con respecto a dividido por su radio. Entonces si nosotros sustituimos este valor que está aquí, aceleración centrípeta, es igual a WR, todo esto al cuadrado dividido por R. Esto me quedaría de esta forma: aceleración centrípeta es igual a aceleración angular, todo esto, aceleración angular al cuadrado, todo esto por el radio. Entonces aquí tendríamos esta ecuación para poder encontrar la aceleración centrípeta. Ahora, con respecto a la segunda ley de Newton, esto lo veremos más adelante, donde aparece que toda fuerza es igual a la masa por su aceleración. Esta ecuación tiene que ver con respecto a que aparece una fuerza, y aquí tenemos una masa, y aquí hay una aceleración, aquí aparece otro vector llamado fuerza, centrípeta.
F centrípeta. Y la fuerza centrípeta está dada, la fuerza centrípeta está dado por la masa, por la velocidad angular al cuadrado, todo esto por el radio. Y aquí podríamos nosotros mirar las ecuaciones que surgen solamente de este movimiento circular uniforme. Ahora, si nosotros miramos, por ejemplo, vean en esta imagen, vean, aquí está el radio, aquí está el vector de la velocidad angular. En este caso, aquí aparece este vector de la velocidad angular, que en este caso aparece el ángulo de giro de velocidad angular y aparece esta fuerza hacia acá. Entonces, esta es la velocidad tangencial. Y veamos, por ejemplo, en estas ecuaciones, miren que existen diferentes velocidades tangenciales con respecto al radio que tiene, en este caso, diferentes tipos de masa. Esta masa que está aquí tiene esta velocidad angular, vean, y es muy pequeña a esta masa que está aquí y su velocidad angular. Entonces depende mucho del radio de donde depende la masa, ¿no? En este caso con respecto a su centro. Si el radio es mucho más grande, la velocidad tangencial va a ser mayor, va a aparecer un vector mucho mayor a este vector que se encuentra aquí. Ahora miremos, por ejemplo, esta imagen que podemos ver aquí. Miren esta imagen, vean, y aquí aparece la aceleración centrípeta. Esta parte que está aquí es la aceleración centrípeta, que aparece este vector y aparece la velocidad aparece el vector de la velocidad tangencial, y este vector de la velocidad tangencial, de acuerdo a su movimiento y su cambio de dirección, va a hacer que aparezca este vector de aceleración centrípeta, y jala va dirigido hacia el centro de por ejemplo, de este molino, ¿no? Entonces, para el movimiento circular uniforme, pues miren, siguen siendo las mismas unidades siguen siendo las mismas formas de la fórmula, pero ahora cambiando en este caso las unidades. En este caso aquí el ángulo θ es el ángulo de desplazamiento, es la velocidad angular, el tiempo sigue siendo el mismo en segundos, aquí son radianes. Y bueno, aquí podemos ver velocidad angular inicial, velocidad angular final, todo eso sobre 2. ¿Cómo podemos encontrar el desplazamiento? Bueno, pues el desplazamiento es velocidad angular inicial con respecto al tiempo. Todo esto con respecto a la aceleración, en este caso, aceleración angular con respecto al tiempo al cuadrado, todo esto sobre 2. Bueno, todas las ecuaciones nos van a servir, las ecuaciones de movimiento circular, movimiento rectilíneo uniforme, todas estas ecuaciones nos van a servir, pero ahora solamente cambiando los desplazamientos y cambiando las velocidades y las aceleraciones. Bueno, chavos, por este momento es todo. Estaremos viéndonos en otros videos. Hasta luego.